Qué bueno estar juntos de nuevo. Estamos en pandemia fase 2, así que muchos de nuestros programas son grabados, nuestras reuniones, y queremos que también ustedes se pongan cómodos y presten atención a aquello que hoy día Dios tiene para compartir a sus vidas. Quizás varios de nosotros hayamos visto una serie en Netflix que se llama Juego de Caballeros. Juego de Caballeros. Es la historia de un grupo de futbolistas que vienen desde Escocia a jugar a Inglaterra. Y los ingleses obviamente son los creadores del fútbol. Y ellos en ese tiempo, digamos finales del siglo XIX, principios del XX, tenían al fútbol como un juego de élite social. De hecho, los equipos eran conformados por jugadores que eran estudiantes de las más prestigiosas universidades de Inglaterra, hijos de millonarios, de nobles y gente así. Y como ellos eran los inventores del fútbol, ellos también manejaban las reglas. Fueron la base de lo que más tarde se considera que se llegó a llamar la FA, Football Association, la Asociación de Fútbol de Inglaterra. Entonces, estos jóvenes estudiantes de universidades ricas eran los que ponían las reglas del fútbol. Y en ese tiempo el fútbol era casi parecido al rugby, era mucho más violento que lo que ahora vemos el fútbol. Sin embargo, llegaron este grupo de escoceses de barriadas pobres que trataron de jugar con ellos y entrar en la liga, pero ellos no se lo permitieron. ¿Por qué? Porque ellos eran futbolistas profesionales, eran gente pobre, que eran futbolistas que estaban siendo pagados porque no podían dedicarse a tiempo completo al fútbol sin una paga. En cambio, estos estudiantes, entre sus reglas, tenían que, los que participen en la competencia de la FA, tenían que ser solamente amateurs, gente que no les pagara, que no les pagaran. Eso pareciera una cosa muy altruista, pero en realidad lo que hacían al admitir solamente jugadores amateurs era dejar afuera a toda la gente que venía de barrios pobres y que no podía dedicarse al fútbol sin tener que recibir una paga. Se dice que esta película narra la historia de los inicios del fútbol profesional en el mundo. Sin embargo, ocurre esta cosa, ¿no? De que los jugadores escoceses en un momento dado luchan por entrar. Y hoy día quiero decirles algo. En el reino de Dios no hay ricos ni pobres. No hay amateurs ni profesionales. En el reino de Dios todos juegan. Todos juegan. Todos juegan independiente de sus capacidades, todos juegan independiente de si tuviste preparación o no preparación, todos juegan independiente de tu edad, todos juegan independiente de tu sexo, todos juegan. Todos tienen la misma oportunidad de jugar en el reino de Dios, de manifestar la gloria de Dios a través de señales, maravillas, de servir a Dios con todo lo que Dios te ha dado. Pero tú dirás, bueno, pastor, sí, claro que bueno, todos juegan, pero la verdad es que yo llevo recién un mes, 2 meses y no me sé ni un versículo de memoria. En cambio, yo veo a mi maestra de discipulado, a mi maestro de discipulado, wow, y se maneja. Yo no puedo hacer eso. O quizás podrías decir, sí, pastor, esto de orar por los enfermos está bien, pero mejor que lo haga usted o que lo haga algún líder, porque a mí me da, no, yo no, ¿cómo Dios me va a usar a mí? O quizás podrías decir, bueno, en realidad está muy lindo esto del reino de Dios, pero la verdad es que ¿cómo Dios va a usar a alguien como yo, tan lleno de fallas, de pecados incluso, que no he podido superar? Bueno, hoy día quiero iniciar en este primer domingo del 2021 una nueva serie de mensajes. Esa serie de mensajes se llama Todos juegan. Todos juegan.
Y el título de nuestro mensaje de hoy se llama Creyendo y Haciendo. Así que les voy a pedir por un momento que ahí donde estás, inclines tu rostro y vamos a orar. Señor, así como estamos sentados en nuestro living, así como estamos en nuestra cocina, así como estamos acostados en nuestro dormitorio, te pedimos que tú vengas sobre nosotros. Ven, Espíritu Santo, y llénanos de tu poder, de tu gracia, de tu amor. Ven, Señor, pon sabiduría, pon poder, pon libertad hoy día. Que cada uno de nosotros, como tus hijos, al escuchar tus palabras, experimentemos libertad. Gracias, Señor. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El gran error que cometió la iglesia del siglo XX fue de alguna manera acoplarse a una corriente de pensamiento que en la historia se conoce como el modernismo. ¿Qué es el modernismo? No se trata de no querer un computador ni nada de eso, sino que el modernismo es una corriente de pensamiento que dice que en realidad el hombre, el ser humano, lo puede todo. Solamente que necesita tener la educación adecuada para poder hacerlo. Y en realidad el modernismo, cuando se metió en la iglesia, fue una gran bendición, pero después se transformó en una carga, porque en realidad la gente sabía muchas cosas, pero una buena porción de la iglesia, a pesar de saber muchas cosas en el mundo, no hacían mucho. Ahora, quiero que me entiendan, yo soy hincha de la educación. De hecho, nuestros programas de discipulado en la iglesia son una de las cosas más importantes que hacemos. Sin embargo, la educación, como el saber, el recibir enseñanza, el recibir un procedimiento y aprenderlo, no es un fin en sí mismo, sino que es de alguna manera solamente un espacio de aprendizaje, pero realmente lo que importa es que cada uno de nosotros juguemos. Retomando la analogía del fútbol, tú y yo podemos aprender qué es lo que es un delantero, qué es lo que es un mediocampista, cómo pegarle a la pelota, con qué parte del pie sale más fuerte, con qué parte del pie sale más despacio. Podemos saber cómo pararla y alguien nos puede enseñar eso, pero hasta que no lo hacemos, no nos paramos en una cancha y no lo hacemos, no estamos jugando. Ahora, Jesús no vino a enseñarnos nomás. Jesús no vino solamente a enseñarnos qué creer correctamente. Jesús vino a mostrarse a sí mismo, a enseñarnos cómo vivir a través de el reflejar con su ejemplo cómo Él quiso que sus discípulos se comportaran o se manejaran. Jesús no nos vino a enseñar qué creer, Jesús nos vino a enseñar cómo vivir. Él estuvo con sus 12 discípulos intensamente. Lo vieron en muchas diferentes situaciones. Lo vieron cansado, lo vieron alegre, lo vieron enojado, lo vieron contento, lo vieron con hambre, lo vieron con sed, lo vieron confrontando a los fariseos, lo vieron recibiendo a la viuda, recibiendo a la persona que todos despreciaban, hablando con el centurión, hablando con la samaritana. Lo vieron en diferentes situaciones. Y a través de cómo vieron los discípulos a Jesús, los discípulos sacaron ejemplo. ¿Por qué? Porque el cristianismo no se limita a solo creer. El cristianismo que se limita a solo creer no es cristianismo. Jesús vino a enseñarnos cómo vivir.
¿Cómo lo hizo Jesús? Y aquí quiero que presten mucha atención, porque nuestra enseñanza es, todos juegan. Y aquí nosotros tenemos que ver cómo lo hizo Jesús para hacerlo también nosotros. Sí, para hacerlo tú que estás sentado ahí en tu mesa de comedor y estás viendo esta transmisión. Tú que eres un joven y que por fin estás terminando tu año lectivo y decidiste relajarte mirando esta transmisión. Todos podemos jugar. Todos jugamos. Entonces, estos 4 puntos breves acerca de lo que hizo Jesús, quisiera pedirte que los grabes en tu mente y que sean un molde para hacer tú lo mismo, porque tú juegas también. Número 1, ¿qué hizo Jesús? Y que los discípulos lo vieron. A Jesús lo vieron acoger. Lo vieron acoger. En Marcos 2:16 dice la palabra de Dios que los fariseos lo acusaban por andar comiendo y bebiendo con fariseos, con publicanos, con prostitutas, con gente que pertenecía a las orillas de la sociedad, con gente despreciada, desplazada de la sociedad. Y pareciera ser que Jesús se sentía muy cómodo con esas personas. Y aquí quiero que entiendan esto. Dios, y a través de Jesús, nos dio este ejemplo. Dios recibió a todos. Dios recibe a todos. Él acoge a todos. No deja fuera a nadie. Y ese fue el ejemplo que los discípulos vieron. Una tremenda acogida por parte de Jesús, especialmente con aquellos que son los marginados de la sociedad, aquellos que no todos quisieran estar. Ahora, yo te quiero animar en esto porque cuando tú experimentas esa acogida con tus vecinos, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, y eres abierta con ellos, en acogerles, en recibirles, en amarles, en animarlos. ¿Sabes? Eso no solamente los bendice a ellos, sino que además tus hijos lo ven. Cuando tú haces eso, también los discípulos que tienes en tu grupo pequeño lo ven. Y quiero decirles, el mejor método de enseñanza y el que usó Jesús fue el ejemplo. Y el primer ejemplo de cómo lo hizo Jesús para jugar en el reino fue acoger a todos, no dejar fuera a nadie. Segundo, Jesús sanó. De hecho, el más popular de los títulos de Jesús es el sanador. Él era conocido en Jerusalén y en el pueblo de Israel como un sanador, como alguien que hacía milagros, como alguien que le traía a los enfermos, imponía las manos sobre ellos y los sanaba. Y era parte natural. Yo los desafío a que lean los 4 evangelios y busquen la cantidad de pasajes o versículos donde Jesús se dice que sanó a los enfermos. Se van a encontrar que son cientos y cientos de pasajes donde Jesús interactuó con enfermos, con endemoniados y los sanó. Porque la liberación es sanidad espiritual. Y fue parte natural de su vida. Fue parte natural de su vida. Nuestros jóvenes están empezando a experimentar este tipo de cosas. Experimentar la sanidad, la misericordia, el amor como parte natural de la vida. Y quiero contar un ejemplo de mi hija, que bueno, es la historia más cercana que conozco, tanto la mía como de mi familia. Estábamos de vacaciones ahora en el sur, en la playa, y ellos le encargaron, mi esposa y ella le encargaron una torta a una señora que tenía una pastelería. Y
Y cuando la Sofi fue a buscar la torta, se dio cuenta que no la oía. Le decía, por favor, ya me tiene lista la torta. Y la señora, ¡ah! Y no la oía. Y le dijo, me doy cuenta que usted tiene un problema de audición, ¿verdad? Sí, le dijo, sí tengo un problema de audición. Y le dijo, ¿sabe qué? Yo puedo orar por usted. Y le puso la mano. ¿Y sabe qué? Le dijo, mi hijita, estoy empezando a oír bien. A ver, y empezó a hablar más despacito y la escuchaba. Y al otro día vinimos y ella escuchaba perfectamente. Ahora, y era como algo natural. Y la Sofi me lo cuenta como, bueno, eso pasó. Yo creo que eso es algo que todos podemos hacer. Tú, yo, todos. Tenemos que atrevernos. Porque Jesús no solo acogió, sino también sanó. Y yo te animo, si tienes algún enfermo en tu casa, si tienes algún enfermo en tu vecindario, que lo conozcas, anda y pon la mano sobre los enfermos. La palabra de Dios dice que ellos sanarán. La palabra de Dios nos dice, y los pastores pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. ¿No? Y los líderes pondrán la mano sobre los enfermos y ellos sanarán. No. Dice, y ustedes pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Jesús acogió y sanó. ¿Qué otra cosa hizo Jesús para jugar? Y eso Él quiere que nosotros también aprendamos. Número 3, convocar. Convocar. Jesús llamaba a la gente, no a que vayan a un lugar físico, sino que les llamaba al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Pero sin imponer una carga religiosa sobre ellos. ¿Por qué digo esto? Porque a menudo el arrepentimiento lo consideramos como que la persona tiene que llorar, tiene que lamentarse por sus pecados, por su conducta, por lo que hace. Y eso pensamos que es arrepentimiento. Pero arrepentimiento no es eso. Arrepentimiento es, yo iba hacia este lado, y Jesús me toca y ahora voy hacia este otro. Arrepentimiento literalmente significa cambio de dirección. Y Jesús convocó a las personas. Los convocó a que vengan a Él y dejen atrás aquello que les estorba para seguir a Jesús. En Juan 4, del 1 al 42, hay un relato increíble de Jesús conversando con una mujer samaritana. De hecho, ya aquí viene esto de la acogida. Usualmente los judíos, dice la palabra, y los samaritanos no se trataban entre sí. O sea, en griego moderno no se pescaban, no se hablaban. Y es increíble, pero literalmente se ignoraban. Y más encima, Jesús está hablando no solamente con una samaritana, sino con una mujer samaritana. Cosa que también por su religión, por ser el rabino, le estaba absolutamente prohibido. Sin embargo, Él se acerca a la mujer y le dice, dame de beber. Dame de beber. Y la mujer le dice, pero Señor, tú eres judío, yo samaritana, ¿y me pides a mí? Y Él le dijo, dame de beber. Y de repente empieza a aparecer esto, que es la sanidad espiritual. Empiezan a hablar de cosas medias teológicas, de dónde vamos a adorar. Al parecer la samaritana algo cachaba de la Biblia, ¿no? Y decía, no, los samaritanos decimos que en este monte, y los judíos dicen que allá, ¿dónde tenemos que adorar? Esta cosa media religiosa como para salir del paso, ¿no? Sin embargo, le dijo, yo te lo voy a explicar, trae a tu marido. Y ella le dijo, yo no tengo marido. Y le dijo, tienes razón, has tenido 5 maridos y el que tienes ahora no es tu marido. Y la samaritana lo queda mirando y le dice, Señor, me parece que eres profeta. Y miren lo que sigue después. Yo los invito a leer este relato después en su casa,
Porque después la samaritana va a su pueblo, inmediatamente va a su pueblo y le dice a la gente de su pueblo, le dice, ¿saben? Allá afuera hay un judío que me dijo todo lo que he hecho. Me dijo todo lo que he hecho. Ahora, ven en la mujer samaritana un atisbo de, ay, qué cosa más terrible lo que he hecho, de lamentarse por su pecado. No. ¿Ves en la mujer samaritana una cosa así como de fustigarse, así, para que Dios la perdone? No. Solamente quedó en shock. Me parece que eres profeta. Pero eso, y piensen en esto, Jesús la confrontó con algo tan delicado en su vida, con un pecado abierto, pero no la hizo sentir condenada. Porque cuando Dios nos confronta, no nos hace sentir condenación. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Convence. No dice el que hace sentir mal, es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Jesús simplemente le señaló lo que el Padre le estaba mostrando en ese momento, que esta mujer había tenido 5 maridos y el que tenía hoy no era su marido. Y eso fue suficiente para que ella se abra de una manera increíble y vuelva a su pueblo y les diga, oigan, este judío me dijo todo lo que he hecho. Y yo les invito a leer este relato, es fascinante. En los últimos versículos se pone genial, porque dice que vino todo el pueblo. Y mientras el pueblo venía, llegaron los discípulos y lo vieron, que la samaritana se iba de hablar con Jesús. Le dijo Pedro, oye, ¿estás hablando con una mujer? ¿Estás hablando con una samaritana más encima? Y él le dijo, ¿saben qué? La salvación ha llegado. Y aquí vendrán gente de toda tribu, lengua y nación. Y cuando llegaron los samaritanos, se arrepintieron, dice, todo el pueblo se arrepintió. ¿Quién atrajo al pueblo de Samaria a Jesús? ¿No fue Jesús? ¿No fueron los discípulos? ¿Quién fue? Fue esta mujer adúltera samaritana. ¿Por qué? Porque se sintió amada, a pesar de haberse sentido confrontada. Y Jesús tenía esa gracia. Eso es lo que lo hace un tremendo líder, porque definitivamente confrontó el quebranto, el pecado de la mujer. Pero lejos de solamente hacerla sentir remordimientos, le hizo estar consciente de aquello y se dio cuenta de la gracia. Por eso atrajo a todos los demás. Cuando tú te sientes condenado, cuando tú te sientes condenada en una iglesia o en algún lugar, no te dan ganas de ir, primero que nada. Porque voy a ir, yo conozco a gente que dicen que van a la iglesia con casco, porque el pastor les manda unos palos terribles y salen mucho más achacados como llegaron. Pero esta mujer no fue el caso. Si ella se hubiese sentido condenada, no hubiese traído a toda la multitud que vino y se arrepintió. La mujer samaritana vio la gracia de Dios. Y hoy día quiero hacerte este llamado. Quizás hoy día tú te sientes súper condenado por los pecados que has cometido. Quizás te sientes súper condenada porque hiciste aquello que no debías hacer. Pero hoy día, como la samaritana, te digo, ¿sabes qué? Recibe la gracia de Dios. Recibe la gracia de Dios. Y vuélvete a Él. Vuélvete a Él. Y tú eres tan digno, tan digna, como cualquiera, de recibir la gracia. Entonces, ¿cómo lo hizo Jesús? Jesús acogió, sanó. Tercero, convocó. Y por último, comisionó. No les dijo, ¿saben? Si quieren más sanidad van a tener que venir a la próxima reunión porque yo los voy a sanar. No les dijo, bueno, si quieren más profecía, yo soy el profeta, así que si quieren saber su futuro, con qué se van a casar, yo soy. No.
Jesús les dijo en Mateo 28, se lo dijo a sus discípulos, y también se lo dijo al endemoniado gadareno, le dijo, no me sigas a mí, le dijo, anda y publica cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y Jesús le repitió eso mismo a los discípulos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sanen a los enfermos, echen fuera demonios, prediquen el Evangelio. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Jesús los comisionó. Eso se llama comisionar. Eso que tú has recibido, hazlo con otro. Eso es comisionar. ¿Has sido bendecido? ¿Has sido bendecida? ¿Has sido tocado? ¿Has sido tocado por esta palabra? Dale eso a otros. Bendice a otros con lo mismo que tú has recibido. Si esta palabra hoy día te ha tocado, es Dios quien te está tocando. Y si sientes que esto te ha tocado tu corazón, dalo a otro. Dalo a otro. Eso es comisionar. Jesús comisionó a todo aquel que venía a Él, por sanidad, por liberación, por una palabra, por lo que sea. Y Él estará con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Crees que Dios puede usar a cualquiera? ¿Crees realmente que todos pueden jugar? Escucha este testimonio. Hola, hoy quiero contar un pequeño testimonio de lo que estamos hablando, es que todos pueden jugar en el equipo de Dios. Y hoy quiero dar un testimonio de parte de uno de nuestros adolescentes que participa en el grupo pequeño. Un día él nos contó que tenía un compañero y que sus papás se iban a separar y que al parecer se iban a vivir a ciudades diferentes. Espero estar contándolo bien con todos los detalles. Lloramos por eso, él estuvo orando por eso también, y cuando pedimos que nos contara en qué estaba eso, nos dijo que los papás de este chico ya no iban a vivir en lugares separados, se iban a quedar en Santiago, y su amigo estaba muy contento de eso. Y esta es como una respuesta a la oración de él. Él era el que estaba orando por esta familia. Quizás era el único que oró por esto. Y fue una manera de dar testimonio y también de mostrarle a este niño el amor de Jesús. Así que eso, anímense porque todos podemos jugar en el equipo de Dios. Chao. ¿Qué te pide el Señor? ¿Qué te pide el Señor para usarte en su reino? Que le ofrezcas simplemente lo que tienes. Vimos el testimonio de este niño, como ese niño en el Nuevo Testamento, que solo tenía 5 panes y 2 peces. Solo 5 panes y 2 peces, nada más. Pero se los ofreció al Señor. Y eso fue suficiente para alimentar a miles de personas. Quizás hoy día tú dices, pero ¿sabes qué? Yo tengo tan poquito, sé tan poco. ¿Sabes qué? Eso ofréceselo al Señor ahí donde estás. Dile, Señor, yo te entrego mis 5 panes, mis 2 peces. Señor, yo no sé ni hablar, pero sé hacer torta, sé cocinar. Yo te ofrezco esto, Señor. Señor, quizás yo no soy tan buena para orar por los enfermos y todo, pero yo puedo bendecir y me dan compasión la gente necesitada. Ofréceselo al Señor. Quizás tú puedes decir, Señor, yo tengo una carga por mi vecino que está alejado de ti, pero yo sé que si alguien le habla, él se va a volver a ti. ¿Sabes qué? Yo quiero decirte, no esperes que tu maestro, tu líder de discipulado, ni el pastor vaya. Anda tú. Todos juegan. Tú juegas. Tú juegas. No tienes que ser un profesional para jugar.
No tienes que ser un Maradona para jugar del Evangelio. Simplemente ofrece tus 5 panes y tus 2 peces y entrégaselos a Él. Señor, en el nombre de Jesús, hoy día yo comisiono a todos aquellos que me escuchan y me ven para que ellos hagan las obras que tú les has llamado a hacer. Orar por los enfermos, echar fuera demonios, predicar el Evangelio, alimentar a los necesitados. Señor, estas obras que están disponibles no solamente para los que somos profesionales del Evangelio, sino para todos aquellos que realmente se dispongan. Y yo te pido, Señor, de que al poner las manos sobre los enfermos, ellos vean sanidad. Que al predicar el Evangelio, gente se convierta. Que al liberar a los endemoniados, los demonios salgan corriendo. Que los pobres sean bendecidos por simplemente entregar el alimento que ellos necesitan. Bendícelos, Señor. Bendice a la iglesia. Hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes. Bendícelos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga y nos estamos viendo la próxima semana.